vamos con usted. Okay. Y vamos a... ¿Listo? Ya. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encontramos acá desde el Centro de Tecnologías de Información de ULACIT en Plaza Tempo, Escazú. El día de hoy tenemos el gusto de hablarles sobre la ISO 27001 y la importancia que tiene para las empresas. ¿Qué tenemos de nuevo en esta norma de seguridad de la información que es tan importante? Vamos a comenzar a proyectar una presentación que les traemos sobre varios puntos. El contenido de la presentación está enfocado en las normas ISO, un concepto básico que les vamos a presentar, que es un sistema de gestión de seguridad de la información, y la ISO 27000 como tal. Muchas veces las empresas se enfocan en lo que es la parte de tecnologías de información, las aplicaciones como tal, tener la última tecnología en todo lo que es seguridad tecnológica. Y dejamos de lado la parte de la información como tal, cómo sus empleados, cómo sus clientes están manejando esos datos, cómo se están administrando esos datos. Eso es muy importante y es un eslabón muy débil en la cadena de seguridad de la información. De ahí la importancia de darle la relevancia en una organización. ¿Cuáles son las normas ISO? Las normas ISO están definidas por la Organización Internacional para la Normalización. Lo que nos define es un estándar de cómo vamos a realizar las tareas en una empresa. Dentro de las normas ISO, un principio básico que podemos definir es que, como les indicaba, definen un estándar de cómo hacer una actividad desde principio a fin. Esa actividad, al igual de como la realizamos acá en Costa Rica, al igual el estándar nos va a indicar que lo vamos a realizar en Nicaragua, en Panamá, en Guatemala o en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo vamos a realizar cada fase de esa actividad. Eso es lo que nos ayuda a definir una norma ISO. Es una representación igualitaria. No son procesos obligatorios de implementación, es decir, tampoco no es que las regulaciones en el país nos está exigiendo que tenemos que normar o que tenemos que tener definido una norma ISO en la empresa, pero sí nos ayuda a estructurarnos, a definir un estándar. Entonces, de ahí la importancia de una adhesión voluntaria que podamos hacer a establecer la norma. Orientación del negocio también nos ayuda, y un alineamiento de las partes interesadas, es decir, cuál es la función, el rol y la responsabilidad que va a tener cada uno dentro de esa estructura para hacer su actividad. Propiamente ya hablando del sistema de gestión de seguridad de la información, es importante también indicarles que este cuatrimestre que inicia ahora el 11 de septiembre, pues vamos a tener este curso abierto para el público en general. Quien quiera participar, ahora al final le vamos a indicar por qué medios y puede también inscribirse. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Cómo lo vamos a venir a enfocar? ¿Es un enfoque sistemático? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar en una empresa? Para indicarles propiamente lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, como les indicaba, es un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear y mejorar la seguridad de la información de la empresa. Vamos a venir y vamos a estructurar todo un marco en el cual vamos a implementar el proceso como tal. La seguridad de la información siempre está enfocado en un proceso que le llaman la trilogía de la seguridad de la información. Tiene 3 etapas muy importantes, como es la confidencialidad,
la integridad y la disponibilidad, enfocada a la información, a los datos que tenemos en esas empresas. No sé si muchas veces ustedes se han preguntado si la información que tienen, los códigos, las políticas, sus empleados pueden enviarlos vía correo electrónico a cualquier persona, o tienen ustedes políticas que les respalden y les aseguren que no se puede hacer eso. Pueden sus colaboradores llegar e ingresar con una llave malla en el equipo y grabar la información y llevárselas para sus hogares, o han establecido ustedes algún proceso que impida realizar esa actividad. Es muy importante la información en la organización. Entonces, si decimos que la seguridad de la información es un enfoque sistemático para establecer la seguridad en una empresa y hablamos propiamente de la confidencialidad, la información no se pone a disposición ni se revela a los individuos, entidades o procesos. Es decir, de acuerdo al rol y a la responsabilidad que yo tengo en mi organización, así es el acceso que yo le voy a tener a esos datos, a esa información. Habrán datos que por el rol que yo tenga en la organización no pueda accesarlos, pero habrán otros que sí. Entonces de ahí es muy importante enfocarlos desde la responsabilidad que tiene cada persona dentro de la empresa. La integridad, mantenimiento de la exactitud y completud de la información y sus métodos y procesos. Esa información está íntegra, de verdad me puede servir para la toma de decisiones en la empresa. Esa información que es exacta de verdad para el análisis que yo tenga que realizar. La disponibilidad, acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran. Es decir, si yo estoy trabajando un domingo y yo quiero tener disponible esa información, así va a ser, la voy a tener disponible, o un día entre semana o fuera de horario de oficina que tenga que trabajar, por ejemplo, horas extras, voy a tener disponible esa información para poder hacer los análisis respectivos. De ahí la importancia de la triología. Esta es la base fundamental de la seguridad de la información. Para establecer ya lo que es el sistema como tal de seguridad de la información, lo definimos por una serie de etapas. Esas etapas se definen desde definir la política. Es una política que la definimos a nivel estratégico. Es una política base de acuerdo a los objetivos estratégicos de la organización. Está muy enfocada con la misión, la visión y los objetivos empresariales que tenga la empresa. Entonces es una política que podemos decir general. Me va a indicar la rendición de cuentas hacia el incumplimiento de las políticas de seguridad de la información, quién debe cumplir esa política, cuáles van a ser las bases que va a tener, cuáles son las partes interesadas que van a tener que cumplir esa política. Desde yo como colaborador hasta los proveedores que trabajan conmigo también van a tener que dar cumplimiento a la política. Después debemos definir el alcance que le vamos a dar a nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Vamos a trabajar toda la organización como un todo de forma integral o vamos a irlo realizando por pasos? Tenemos definidos en nuestra organización una lista de servicios, de procesos en los cuales nos podamos basar para definir el sistema de gestión de seguridad de la información, o vamos a basarnos en los procesos críticos que tengamos en la organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el alcance que le vamos a dar a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información? El análisis de riesgos es crucial. ¿En qué vamos a basar nuestros recursos? Vamos a estarlo enfocado en de verdad lo que sea crítico para la organización. ¿Cuál es ese análisis y esa evaluación que vamos a hacer? ¿Cuáles son esas amenazas que tenemos que nos pueden dar vulnerabilidad en los activos de la empresa? Entonces es muy importante tener toda una metodología ya establecida del análisis de riesgos. No es que porque vamos a establecer un sistema de gestión de seguridad de la información tenemos que venir a definir una metodología. Si ya tenemos una metodología de análisis de riesgos en nuestras organizaciones, pues esa misma la podemos implementar en el sistema de gestión, la podemos integrar en el sistema de gestión y utilizarla
para hacer el análisis de los servicios, de los procesos que tenemos. La gestión que le vayamos a dar a cada uno de esos para identificar correctamente cuáles son esos riesgos que tenemos en la empresa, cuáles son esos riesgos inherentes, cuál es nuestro apetito de riesgo que tenemos, hasta qué punto nos permiten llegar en la organización, cuánto están dispuestos a ganar o a perder en la empresa. Luego también debemos definir otra etapa donde vamos identificando cómo vamos o qué controles vamos a definir para mitigar esos riesgos. De verdad que sean controles que nos den valor, que el costo no sea más alto que el beneficio que va a tener ese control. Entonces es muy importante identificarlos. Y luego hacer un análisis o una auditoría de una declaración de aplicabilidad. En esa auditoría que realizamos, vamos a definir si de verdad esos controles están siendo funcionales para el sistema de gestión de seguridad de la información. Y como último, pues todo proceso o todo sistema de gestión tiene un proceso de mejora continua. Entonces vamos a ir enfocando de acuerdo a la auditoría o de acuerdo a las oportunidades de mejora que tuvimos, pues a ir realizando planes de acción que nos permitan ir dando cumplimiento a esas oportunidades de mejora y tener un sistema de gestión más robusto y que de verdad le dé valor a la organización. Muchas personas se dirán, ¿para qué sirve tener un sistema de gestión de seguridad en la empresa? ¿Cómo lo relaciono o en qué lo enfoco? Entonces, ¿para qué sirve tener implementado un sistema de gestión de seguridad de la información? En toda organización, pues se dice que es un proceso de toda la organización. Es decir, acá no es solo que el CISO o el jefe de seguridad de la información debe estar involucrado en este proceso, no es un proceso solo del Departamento de Tecnologías de Información, es un proceso que tiene que nacer desde la alta gerencia, tiene que tener el compromiso de la organización como tal, tener que todo el mundo colabore en el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué pasa si nada más unos cuantos cumplen con la política y los otros no? ¿O qué pasa si no tenemos recursos para cumplir con esa política? Nos falta la parte económica o nos falta personal que nos ayude a involucrarse en el proceso. Entonces, de ahí que las políticas que vayan a emanar tienen que venir desde la alta organización, desde la alta gerencia, ya sea la plana gerencial, ya sea que se tenga una junta directiva, un gerente general. Él debe tener el compromiso de decir, sí, vamos con un proceso de gestión de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque muchas veces todas nuestras organizaciones trabajan con datos que no son de nosotros, son datos del cliente, son datos muy confidenciales, son datos muy delicados, de los cuales los tenemos que resguardar y darle valor que se merece. Tenemos que tener muy bien identificado cuáles son esas amenazas que se pueden materializar, que pueden llevarnos a que los riesgos aumenten o que los controles no sean tan efectivos. Entonces, de ahí que tener un proceso muy bien definido del sistema de gestión de seguridad de la información, de verdad sí le da valor a una empresa. ¿Qué incluye un sistema de seguridad de la información? ¿Cómo comenzamos o cómo lo comenzamos a estructurar o a definir? Como les indiqué anteriormente, pues es importante tener un alcance muy bien establecido. El ámbito de la organización que queda sometido al sistema de gestión de seguridad de la información, incluyendo una identificación clara de las dependencias, las relaciones y límites que existen entre el alcance y aquellas partes que no se hayan considerado. Por ejemplo, ya sea que llegamos y que nos vamos a definir por los procesos más críticos que tengamos en nuestro plan de continuidad del negocio, entonces vamos a tomar ese alcance únicamente. ¿Por qué? Porque no contamos con todos los recursos para poderlo hacer de forma integral en una organización. ¿O será que sí lo podemos hacer de forma integral o lo vamos a hacer por departamentos? Entonces es muy importante que ustedes tengan claro los recursos con los que cuentan para que así puedan establecer el alcance y que de verdad ese sistema de gestión de seguridad de la información que ustedes vayan a establecer e implementar sea efectivo y dé beneficios a la organización,
Tampoco no buscamos que se creen más burocracias en las empresas, porque mucha gente cree que a la hora de comenzar a estructurar procesos, pues nos van a venir a crear burocracia, nos van a venir a crear más documentos. No, el día a día ahora nos pide que seamos más eficientes y efectivos. Entonces las normas ISO de verdad nos ayudan a eso, a ser más eficientes y efectivos. Algunas personas entienden que una mejor práctica y una norma es lo mismo y no es así. Como les indiqué, una norma viene y nos establece toda una estructura de cómo realizar una actividad. En cambio, una mejor práctica es lo que muchas veces decimos que podemos llegar a tropicalizar en una empresa y a utilizar lo que de verdad nos dé valor. Por ejemplo, COVID-5. Entonces, si vamos a venir y vamos a decir que sí, que vamos a establecer una norma, entonces vamos a ir paso a paso de acuerdo a lo que ella nos establece. Y lo primero que debemos indicar es el alcance que le vayamos a dar al proceso como tal. La política y los objetivos de seguridad, como les dije, la política general tiene que estar muy bien relacionada con el plan estratégico que tenga la empresa, hacia dónde vamos y qué es de verdad lo que nos da valor a nuestra organización. Es un documento de contenido genérico que establece el compromiso de la dirección y el enfoque de la organización de la gestión de la seguridad de la información. ¿Cuáles son los procedimientos y mecanismos de control que soportan al sistema de seguridad de la información? ¿Cuáles son aquellos procedimientos que regulan el proceso, el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Quiénes nos van a ayudar a ir cumpliendo en cada departamento con este proceso, con esta tarea, con las actividades que vayamos a hacer? También debemos de definir un enfoque de evaluación de riesgos, donde se dé la descripción de la metodología a emplear. Como les indiqué, si ustedes ya tienen una metodología establecida, pues nada más venimos y la incluimos en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Si ya tenemos cuáles son los niveles de riesgos que tiene establecido la empresa, cuál es mi apetito de riesgo. Si ya los tenemos establecidos, tenemos categorías, tenemos matrices de calor, impactos, probabilidades, entonces esa misma información la podemos venir y utilizar en el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que da como resultado el informe de la evaluación de riesgos que de verdad vaya muy enfocado a lo que la empresa necesita. También de esa evaluación se da un plan de tratamiento de riesgos que requiere, es decir, si un riesgo vino y nos dio alto, ¿cuál es el control que le vayamos a implementar? Que de verdad nos dé beneficios. Y por último, como les indiqué antes, pues la declaración de aplicabilidad que nos ayuda, es un documento que contiene objetivos de control y los controles contemplados por el sistema de gestión, basados en los resultados de los procesos y evaluaciones y tratamientos de riesgos. Esto nos ayuda a identificar si de verdad los controles que vayamos a establecer nos van a ayudar a mitigar esos riesgos. Como ustedes pueden ver, acá tenemos una pirámide en la cual nos indica los niveles documentales que tiene un sistema de gestión de seguridad de la información. Debemos tener un manual de seguridad de la información, el cual nos enfoca y nos indica cuál es el norte que vamos a tener para la implementación como tal. ¿Cuál es el objetivo de establecer un sistema de gestión de seguridad de la información de la empresa? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el alcance que va a tener? ¿Cuáles son las políticas que van a estar definidas? ¿Cuáles son esos procedimientos que nos van a acompañar en el proceso? ¿Hacia dónde vamos y por qué es necesario para la empresa? Entonces, dentro del manual vamos a identificar cuáles son esos lineamientos que nos van a dar las reglas para el proceso del sistema de gestión de seguridad de la información. Los procedimientos están establecidos como un segundo nivel documental. Luego también tenemos los instructivos o los checklists, esos formularios que nos ayudan a identificar, por ejemplo, si estamos cumpliendo a la hora de entrar a un data center, confirmar una bitácora de que por qué estamos entrando ahí, cuál es el objetivo, la justificación. Entonces, son documentos que al final se transforman en registros que nos dan la sustantividad
que de verdad estamos cumpliendo con un sistema de seguridad de la información. Todo ese proceso debe ir acompañado por un proceso de concientización que debemos de hacer en las empresas. De verdad enfocarnos de por qué lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, quiénes van a ser los responsables. Utilizar un proceso, verlo como un programa, como un proyecto como tal en la organización que va a necesitar recursos y que va a necesitar tiempo de todos los involucrados. Entonces, desde que lo enfocamos desde ese término, pues nos ayuda mucho al cumplimiento del mismo y que al final del proceso pues tengamos beneficios. Para ayudarnos en este proceso, pues utilizamos lo que se llama el ciclo de Deming, que es el de planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Por qué? Porque cada uno nos da una etapa con las tareas específicas que vamos a realizar. Al cumplir con una etapa podemos continuar con la siguiente. El plan, establecer el sistema, que es lo que le indiqué, el objetivo, el alcance, el conocer la empresa es muy importante. ¿Cuál es la empresa donde vamos a trabajar un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Es una empresa médica? ¿Es una empresa de intermediación financiera? ¿Es una empresa tecnológica? Es una empresa que depende de una casa matriz que está fuera de Costa Rica y que también tiene que cumplir con regulaciones internacionales. Es una empresa que tiene mucho tiempo de estar en el país o es una empresa que hasta ahora está comenzando. Entonces, entender muy bien cuál es el fin que tiene esa empresa, cuál es su misión, su visión, sus objetivos estratégicos, cuáles son esos planes que tiene para definir o para desarrollar en la empresa durante este año. Es muy importante que entendamos primero ese entorno para luego comenzar a desarrollar el plan que vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta qué tan desarrollada está la empresa o qué tanto beneficio le va a dar todo este sistema. ¿Hacia dónde vamos a ir? Entonces, planificarlo nos ayuda a ir paso a paso. Luego, el hacer, implementar y utilizar un sistema de gestión de seguridad de la información. Establecer las políticas que nos van a permitir dar el cumplimiento al sistema de gestión. Establecer las políticas como tales, establecer una rendición de cuenta, establecer las partes interesadas. Muchas veces en las organizaciones no tenemos claro cuáles son esas partes interesadas y creemos que nada más los colaboradores y los clientes son los únicos que están involucrados. Muchas veces se nos olvida que tenemos entes reguladores que también nos piden datos, que también nos piden información. Otras veces tenemos regulaciones legales que tenemos que darles cumplimiento. Los proveedores que trabajan con nosotros están cumpliendo con nuestras políticas al interno de seguridad de la información. Hemos pensado en pedirle a un proveedor si tiene un plan de continuidad de negocio ante un evento que se le materialice y que nos pueda afectar directamente a nosotros. ¿Cómo nos colabora eso a nuestra empresa directamente? Entonces ahí es ir viendo todo el proceso para hacer de verdad algo que nos dé fruto en la organización. Y luego el monitorear y revisar, es revisar qué es lo que estamos desarrollando. Si de verdad hemos visto a toda la organización de forma integral o si fue que por la falta de recursos pues tuvimos que irlo haciendo por etapas y nada más lo desarrollamos en el Departamento de Tecnologías de Información, pero ahora lo vamos a integrar con el Departamento de Planificación y luego lo vamos a integrar con el Departamento de Riesgos hasta tener ya un proceso robusto o un sistema robusto del sistema de gestión de tecnologías de información. Y el actual es mantener el proceso de mejora continua. No es porque ya definimos de que sí, ya tenemos implementado un sistema de gestión de seguridad de la información, pues ya cumplimos con la tarea. No, señores, tenemos que seguir enfocándonos en el proceso de mejora continua. Muchas veces las mejores prácticas nos indican que un sistema de gestión de seguridad de la información o un sistema cuando implementamos una norma como la ISO 9000 que tiene que ver con el sistema de calidad o cuando implementamos una norma hacia la parte de servicios como la ISO 20000 o cuando implementamos una norma como la ISO 22301 que tiene que estar enfocada en el plan de continuidad de negocios, pues nada más desarrollamos el plan, desarrollamos el sistema de gestión y terminó la tarea. Pues no es así. Las mejores prácticas nos indican que debemos de revisarlas por lo menos una vez al año.
o cuando hayan cambios en el entorno. ¿Cambios como cuáles? Cambios regulatorios que nos pueden afectar directamente, cambio en el personal crítico que tenemos en la organización. También tenemos que venir y revisar nuestro plan, a ver hasta qué tanto nos afecta. Hicimos cambio de la arquitectura tecnológica en la empresa. Tenemos nuevos proveedores en la organización, o cuáles empresas tenemos en nuestro entorno que también nos pueden afectar. Entonces, como ustedes ven, es una tarea diaria que tenemos que estar revisando, que tenemos que estar analizando, para que de verdad no desactualizar el plan y nos siga dando frutos y beneficios a la organización. La concientización, la capacitación, si tenemos personal nuevo que ingrese, explicarles cuál es el fin de un sistema de gestión, que ellos también conozcan la empresa, que conozcan su rol, su responsabilidad. Desde el primer día que tenemos a un empleado nuevo que llegue a la organización, pues expliquémosles cuál es el rol que él tiene dentro de la responsabilidad, cuál es sus responsabilidades, a qué procesos tiene el acceso, a qué datos él va a tener acceso, qué es lo que debe de hacer y cómo debe manipular esos datos. Definir si tenemos establecido en nuestras organizaciones políticas de cómo manejar nuestros activos, si tenemos políticas de cuál es el uso debido que le debemos dar al correo, si tenemos políticas de establecer escritorios limpios en las organizaciones. Todo esto a veces indican para qué, pero ante un ataque o la materialización de un evento, cada una del cumplimiento de estas políticas de verdad nos dan valor y nos minimizan los riesgos que se puedan materializar. Sí, de verdad las estamos cumpliendo, pero no hacemos nada con dejarlas en el papel únicamente. Debemos darlas a conocer de verdad a quien tiene que darle cumplimiento a esas políticas. Si yo soy la encargada de la parte del plan de continuidad del negocio, ¿cuál es mi rol dentro de la organización? ¿Cómo le doy cumplimiento a ese proceso? ¿Cuáles son las personas que van a participar conmigo en el proceso de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información? Entonces tengo que estar en un proceso de capacitación constante, ya sea que hagamos talleres o que también lleguemos y enviemos correos informándoles a la gente de avisos, de mantener siempre la información segura, de que si salimos a almorzar, pues apaguemos y cerremos nuestros equipos, no dejemos la información a vista de todas las personas que pasan por nuestros cubículos de trabajo. Entonces, con actividades que comencemos a hacer poco a poco, pues vamos a ir integrando a todo el personal que le dé cumplimiento de verdad al sistema de gestión de seguridad de la información. Al igual, pues ya entrando en un proceso de la norma ISO 27000, que es la que nos tiene hoy por acá y que la que le da cumplimiento realmente al sistema de gestión de seguridad de la información, pues vamos a explicarles un poquito de qué se trata y cuál es el fin que tiene esta norma dentro de estos estándares ISO. La norma ISO 27000 o la norma ISO 27000 es un conjunto de estándares desarrollados o en fase de desarrollo por el Instituto Nacional, la Organización de Estándares Internacionales, proporciona un marco de gestión de la seguridad de la información, utilizable por cualquier tipo de organización pública o privada. La ISO 27000 no es solo una norma, podemos decirle o le llaman más popularmente que es una familia, le llaman la familia ISO 27000. ¿Por qué? Porque nos establece una serie de normativas que nos permiten regular en la organización. Nos permiten regular desde normas a nivel de gobierno corporativo hasta normas de auditoría, de seguridad de la información y demás. Entonces, paso a paso nos permite ir dando cumplimiento. Dentro de los objetivos que tiene esta norma, pues es preservar la confidencialidad de los datos en la empresa. Era lo que hablábamos al inicio de esta presentación, lo que es la trilogía de la seguridad de la información, lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Entonces, este es el objetivo del por qué existe la ISO 27000.
Uno de los cambios más recientes que han tenido no solo la ISO 27000, sino todas las normas ISO, es enfocarse mucho o desarrollar mucho su estructura hacia la gestión de riesgos, tener una adecuada gestión de riesgos. Las últimas versiones que hemos tenido de la ISO 9000, de la ISO 22301, de la ISO 20000, de la ISO 27000, pues van enfocadas a ello, a que debemos de hacer un análisis adecuado de la gestión de riesgos, identificar muy bien cuáles son esos riesgos que se nos pueden llegar a materializar en la empresa. Entonces, uno de los mayores cambios que podemos decir que tuvieron estas normas en los últimos años fue ese, enfocar cada una de las normas, cada una de las estructuras que tiene, en que de verdad se haga un adecuado análisis de riesgos. Ahorita, pues, las entidades financieras o empresas que tienen que ver con intermediación financiera, la SUGEF, el CONACYT, les está pidiendo que todos sus análisis los hagan, por ejemplo, enfocados en la gestión, en la adecuada gestión de riesgos. Entonces, de verdad, es la importancia. ¿Por qué? Porque enfocamos nuestros recursos verdaderamente en lo que es crítico para la organización. Entonces, lo que buscamos es que haya un mayor beneficio y maximizar los recursos en la empresa, que les demos un mayor valor a los mismos. Como ustedes ven, dentro de los objetivos tenemos preservar la confidencialidad de los datos de la empresa, conservar la integridad de los datos y hacer que la información se encuentre protegida y disponible en el momento en que yo la requiero. Como les indiqué, las normas ISO 27000 es una familia donde tenemos normas, como les indicaba, para la gestión de la seguridad de la información. Tenemos lo básico, lo que nos indica lo que es un formulario, un fundamento, un vocabulario central sobre la misma. Cuáles son esos conceptos básicos que debemos de tener de la ISO 27000. Tenemos también especificaciones para un sistema de gestión de seguridad de la información. Cómo debemos venir y desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información. Pues tenemos una parte estructurada que nos indica paso a paso qué es lo que debemos de hacer. Y era lo que les indicaba, que en este cuatrimestre que inicia el 11 de septiembre, pues vamos a tener un curso aquí en el CIT, en Plaza Tempo, en ULACIT, con el desarrollo de cómo se debe desarrollar un adecuado sistema de gestión de seguridad de la información. También otro de los puntos que tiene esta familia ISO 27000 es el código de buenas prácticas. ¿Qué vamos a ir? ¿Qué nos va a ir dando beneficios día a día? También tenemos una guía de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. También tenemos otro punto que nos indica, otro ítem que nos permite definir adecuadas o correctas métricas de indicadores, que es de verdad lo que debemos de medir. Debemos de medir de que tenemos publicados procedimientos. ¿Qué valor nos da eso? De verdad es un indicador que nos va a permitir tomar decisiones en la organización. ¿Qué indicador o métricas son las que debemos de desarrollar para decir si el sistema de gestión de seguridad de la información fue importante en la empresa? Al igual también tenemos otra que es la guía de análisis de gestión de riesgos. Como les indiqué, fue uno de los últimos cambios que ha tenido esta norma, que es desarrollarnos y enfocarnos bien en un adecuado análisis y gestión que le demos a los riesgos, que se nos puedan materializar por una amenaza en alguno de los procesos. Otro de los puntos que tenemos dentro de esta familia es especificaciones para organizaciones certificadas. Como les dije, pues nosotros no es que desde el principio que vamos a decir, pues sí, nuestra empresa va a comenzar a trabajar bajo la norma ISO 27000, pues ya desde ese momento nos tenemos que certificar. No, podemos venir a identificar y comenzar a implementar todo el proceso, estructurarlo etapa por etapa en la organización. Y ya cuando se sienta que ya se tiene un proceso maduro, robusto, que de verdad le da valor a la empresa, pues sí podemos pensar ya en establecer la certificación como tal.
es muy importante las personas que vayan a participar, que tengan un conocimiento o que estén muy bien capacitadas para la implementación de este proceso. Y luego damos una guía para auditar. La auditoría se comienza a desarrollar en una auditoría que le llaman el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de primera fase. Es una auditoría que hacemos a lo interno de la organización, donde definimos por el sistema SOA que le llaman, o la disponibilidad de la aplicabilidad, cuáles son esos controles que ya se tienen establecidos en la organización. Se va haciendo etapa por etapa y de acuerdo a los puntos que indiquemos que son negativos o que no los tenemos implementados, pues son oportunidades de mejora para desarrollar planes de acción para irlos cumpliendo. Y de ahí luego pues en un futuro se tienen ya para guías sectoriales o futuras normas que ya vaya a desarrollar la empresa como tal. Es muy importante dentro de la ISO 27000 tener un entendimiento de algunos conceptos que se desarrollan en las diferentes etapas de esta norma, como son los eventos de seguridad, cuál es la diferencia entre un evento y un incidente, cuáles son los activos que de verdad le dan valor a la organización, el análisis de riesgos y el tratamiento de riesgos. Dentro de un evento de seguridad de la información se indica una ocurrencia identificada del estado de un sistema, servicio, red, identificado una posible violación de una política de seguridad de la información o fallas en las salvaguardas o una situación previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una política de escritorios limpios y tenemos un colaborador que la incumplió, ya era una política que teníamos establecida dentro de la organización. Entonces, este es un evento que se nos materializó dentro de un proceso que ya teníamos normado. Ahora bien, ¿qué es un incidente en la organización? Un incidente de seguridad de la información, un uso o una serie de eventos de seguridad de la información no deseados o inesperados, que tiene una significativa probabilidad de comprometer las operaciones comerciales y amenazan la seguridad de la información. Por ejemplo, un plan de continuidad de negocio, que no le hagamos pruebas en todo el proceso, que nada más tenemos el documento ahí bien guardadito dentro del sistema de calidad de la empresa. Se nos materializa un evento y este evento llega y nos provoca que se materialicen riesgos de verdad críticos para la organización, pues puede llevarnos también a un incidente de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con todos esos datos que estaban relacionados con todos los procesos críticos de la organización? ¿Por qué no le dimos una adecuada gestión al proceso? Entonces ahí es un incidente que se nos puede llegar a materializar. Los activos es de verdad lo que le da valor a la empresa. ¿Cuáles son esos activos que de verdad son importantes para mi organización? El análisis de riesgos pues, nos ayuda por medio de un proceso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar los riesgos. Dentro de un momento vamos a hablar sobre un adecuado sistema de gestión de riesgos. Y por otro punto es el tratamiento de los riesgos. ¿Cuál es el tratamiento o la selección e implementación de medidas para modificar esos riesgos? Tenemos un riesgo inherente alto. ¿Cómo hacemos para que ese control nos lleve a un riesgo residual aceptable de acuerdo al apetito de riesgo que tiene la organización? ¿Cuál es ese control que vamos a implementar para mitigar ese riesgo? Y recordemos que los controles nos tienen que dar beneficio y los controles no tienen que ser más altos que el riesgo que van a estar mitigando, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer un análisis integral de los mismos. Para implementar la ISO 27001 se tiene una serie de etapas o así lo tienen normado. Dentro de las etapas de la 1 o las secciones de la 0 a la 3 no son obligatorias, es decir, la organización no nos pide que tengamos que desarrollarlas, pero sí nos pide que tengamos un entendimiento. ¿Por qué? Porque nos lleva a conocer a la empresa. De las normas de la 4 a la 10 que están
en la ISO sí son obligatorias implementar. ¿Por qué? Porque comenzamos con el entendimiento de la organización y su contexto. El plan estratégico es muy importante para entender a la empresa. Las especificaciones de las partes interesadas. Si una empresa ya tiene una persona encargada en la organización para identificar cuáles son mis partes interesadas, quiénes son mis clientes críticos, quiénes son mis proveedores, quién es el entorno que tenemos alrededor de mi organización. Si somos una empresa médica, cuáles son los vecinos que tenemos como tales que tal vez en un momento dado nos puedan afectar directa o indirectamente. Las partes interesadas internas y externas no solo nos van a servir para la ISO 27000, sino que nos van a servir para toda la empresa en general y para otros procesos que tengamos que implementar. Entonces, esa es información que esperamos que ya la empresa la tenga identificada y que nos la den como insumo. Si no lo tiene, pues es una etapa que tendríamos que comenzar a trabajarla también. ¿Cuál es el alcance que se le va a dar al sistema de gestión de seguridad de la información? El liderazgo, como les indiqué, es muy importante que todo el compromiso de implementar una ISO 27000 venga desde la alta gerencia, desde la alta dirección, desde la junta directiva si la tenemos identificada, que diga sí, yo tengo el compromiso de ir adelante con la ISO 27000. Vamos a cumplirla, vamos a dar recursos tecnológicos, de personal, económicos, para que esta implementación nos dé valor en la empresa. Las políticas que vayamos a identificar. Recordemos que tenemos que comenzar con una política general hacia la estructura que tiene la empresa y de ahí pues vamos a ir definiendo otro tipo de política pues más específica de acuerdo a los riesgos que vayamos a tener que ir mitigando. La organización de los roles y las responsabilidades. ¿Cuál es el rol que yo tengo dentro de mi empresa? ¿Cuál es la importancia y la responsabilidad de las actividades que yo realizo dentro de mi organización? Tengo identificado muy bien en un documento ya formal cuáles son esos puntos y esos lineamientos a los que yo le debo dar cumplimiento, cuáles son las tareas que yo debo ejecutar dentro de mi organización, a qué aplicativos y a qué sistemas tengo yo acceso que estén relacionados al rol que yo tengo en la empresa. Esta es información que el área, por ejemplo, de recursos humanos nos debe ir dando para incluirla en el sistema de gestión. La planeación, cómo abordar el riesgo, cómo abordar las oportunidades de mejora que se nos presente. Hacer una planeación que de verdad que el alcance lo vamos a poder cumplir para implementar el sistema de gestión. El soporte que vayamos a tener, los recursos, las personas que van a trabajar en un sistema de gestión de seguridad de la información, tienen las competencias y las habilidades o son personas que sí quieren estar comprometidas, pero vamos a tener que comenzar a capacitarlas primero. Entonces, tal vez dentro del proceso de planeación vamos a tener una de las primeras etapas, que es la capacitación al personal que va a trabajar con nosotros. La concientización que vayamos a hacer, debemos de comenzar con una concientización desde la alta gerencia y que ahí vaya bajando hacia toda la organización y que sea de forma transversal a la misma. La comunicación, mandar información, qué es un sistema de gestión, qué es un evento, qué es un incidente, cuál es la importancia que tienen los datos en la organización. Esto nos va a ir ayudando al entendimiento de las personas que trabajan el día a día en la organización. Yo como CISO en mi empresa, no es porque yo sea el CISO, es el único que tengo que conocer el sistema de gestión de seguridad de la información. No, también las personas que están en ese día a día deben de conocerlo y entenderlo para que cumplan con las políticas de la seguridad de la información. La información y la documentación, pues todo el marco de gestión tenemos que tenerlo documentado y establecido en un sistema de calidad, que ahí es donde hacemos la relación con la ISO 9000. Entonces, en el sistema de calidad tenemos toda nuestra parte de procedimientos y documentos que nos indican el paso a paso de cumplir con el sistema de gestión de seguridad de la información. Ya en la parte de la operación, si ustedes ven, cada una de estas etapas están relacionadas con el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Como ustedes han visto, hasta este momento he explicado la etapa de la 4 a la 7, en la cual están en las partes de planificación. La parte de planificar se cumplen ahí. La parte de hacer
se cumple en el punto 8, que es una evaluación de riesgos de la seguridad de la información, el manejo de los riesgos de seguridad de la información. En la parte de 9 ya viene la evaluación de desempeño, evaluación de los riesgos de la seguridad de la información, el manejo de los riesgos de seguridad de la información. Establecimos controles que nos permitan mitigar esos riesgos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo establecimos los controles? Tuvimos que definir nuevas políticas, tuvimos que definir nuevos procedimientos, tuvimos que capacitar al personal o tuvimos que desarrollar una aplicación que nos permitiera ayudarnos en la parte tecnológica. Y luego es el proceso de mejora. Es un proceso, como les indiqué, un proceso de mejora continua del día a día. Si tuvimos hallazgos que nos salieron en la auditoría interna, que nos desarrollaron, pues vamos a ver cuál es el plan de acción que vamos a desarrollar para cumplir con esos hallazgos. No es de que sí, qué pena, nos salieron esos hallazgos y sí los tenemos, no. Es ver qué plan de acción vamos a hacer para cumplir con los mismos. Y recordarnos siempre la alta gerencia. Si ustedes vieron, la alta gerencia está involucrada desde principio a fin en el desarrollo. Ellos tienen que conocer etapa por etapa del desarrollo para que siempre tengan el compromiso de ayudarnos a cumplir con este proceso. Ya con la ISO 27000, con lo que hemos desarrollado, podemos identificar algunos beneficios que vamos a tener en la organización. Como ustedes ven, previene y reduce eficazmente el nivel de riesgos. Tenemos una integración total de la empresa mediante la implementación de controles adecuados. De este modo, prepara a la organización ante una posible emergencia y garantiza la continuidad del negocio. A la dirección le ayuda a gestionar las políticas y los objetivos de seguridad en términos de integridad, confidencialidad y disponibilidad. Recordemos la trilogía de la cual hablamos al principio de la presentación como tal. La seguridad de la información nos da la preservación de esta trilogía. Además, también puede estar involucrados otras propiedades como es la autenticidad, la responsabilidad, no repudio y confidencialidad. Muchas veces en las empresas cometemos el error de que la responsabilidad tal vez de los datos es de tecnologías de información. Y no, tecnologías de información solo nos ayuda a hacer el resguardo de esa información. Pero yo, como dueño de un proceso, tengo la responsabilidad de todo el proceso integral. Tengo que darle las pautas a tecnologías de información de cómo requiero de que me haga ese resguardo de los datos, de los respaldos, cada cuánto necesito que me haga el respaldo. ¿Por qué? Porque ante la materialización de un evento a nivel de la continuidad del negocio, que tengamos un evento disruptivo y no tenemos los datos disponibles, entonces ya no estamos incumpliendo con uno de los objetivos que tenía la seguridad de la información. Dentro de un proceso de la ISO 27000, pues establecemos toda una estructura de gobierno de seguridad de la información, donde nos define el entorno en el cual vamos a trabajar. Las estrategias de seguridad de la información deben estar vinculadas con los objetivos del negocio, con el plan estratégico, con los objetivos estratégicos que tenía la organización. La política de seguridad debe tratarse específicamente relacionada con las estrategias y los controles que nos van a ayudar a regular esos riesgos. El conjunto de políticas que garanticen los procedimientos que cumplen con los objetivos del negocio. Todo esto debe estar definido en el marco de gestión integral de la seguridad de la información. La estructura organizacional debe estar involucrada, no deben de haber conflictos de interés para desarrollar este sistema, sino debe ser libre e independiente para llevarlo a toda la empresa como tal. Debemos establecer procesos de monitoreo institucional para asegurar el cumplimiento y proveer retroalimentación sobre la efectividad de los mismos. Recordemos establecer indicadores de desempeño que de verdad nos permitan indicar cuáles son esos puntos que debemos de mejorar si vamos por un buen camino en el proceso del sistema de gestión de seguridad de la información. Acá es donde establecemos la gobernanza de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Esto al final nos va a llevar a una parte que es la gestión como tal, es una segunda parte. Esto tiene que ver más con la operativa del día a día, pero que también por medio del monitoreo
nos permite retroalimentar el marco de gobierno de seguridad de la información. Dentro del proceso como tal, también tenemos lo que es el modelo de riesgos de la ISO 27000. Como les indicaba, una amenaza puede venir y explotar las vulnerabilidades que se tengan y afectar directamente los activos de la organización. Tenemos, y les pregunto, ¿tenemos una lista de servicios en sus empresas que están relacionadas con los procesos que se tienen en la organización? ¿Cómo hacemos esa relación? ¿Cómo definimos de verdad cuáles son esos activos críticos que debemos darle valor a la empresa? ¿Por qué? Porque un riesgo puede llegar y si no tenemos una adecuada gestión de riesgos, puede explotarse un riesgo hacia un activo que tenga valor para la empresa y materializarse a un evento disruptivo. Esos requisitos de seguridad de la información nos van a permitir de verdad a salvaguardar los activos que tengamos en la organización. Debemos venir y disminuir por medio de esa salvaguarda de activos que hagamos, disminuir los riesgos, identificar controles, aplicar controles adecuados en la organización que nos protejan contra las amenazas que debemos identificar. Dentro del modelo, ¿o por qué debemos identificar un modelo de gestión de riesgos? El modelo de gestión de riesgos lo debemos identificar. ¿Por qué? Porque es un establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada. No es que el modelo de gestión de riesgos nos va a venir a ayudar solo en el sistema de gestión de seguridad de la información. No, nos va a venir a ayudar de forma integral en toda la empresa. Es un modelo que venimos y establecemos directamente de acuerdo al apetito que tenga la organización. La reducción de los riesgos en pérdidas de robo o corrupción de la información. El venir y minimizar estos riesgos también nos ayuda a minimizar penalizaciones que podamos tener en la empresa por diferentes situaciones legales o muchas veces también tenemos que dar cumplimiento a regulaciones de los diferentes entes a los cuales debemos rendirles cuentas. Los clientes tienen acceso a la información a través de medidas de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad que le establecemos en los diferentes aplicativos que utilizan nuestros clientes? Al igual también, ¿cómo nos aseguramos que la información que tienen los clientes esté segura y confiable? Que el cliente pueda decir, sí, yo me siento seguro con la empresa con la cual estoy trabajando. Aumento de la seguridad con base en la gestión de procesos en vez de la compra sistemática de productos y tecnologías. Como les indicaba, muchas veces las empresas enfocan la seguridad de la información solo en la parte tecnológica, comprando la última tecnología, comprando las últimas aplicaciones. No estoy diciendo que esto esté mal, pero recordemos también cuál es la manipulación que le estamos dando a los datos. Nuestros colaboradores, nuestros empleados, cómo están manejando de verdad esas informaciones. De verdad ellos entienden cómo deben de tratar los datos, cómo es la adecuada gestión que se le debe dar a la información dentro de la empresa. Esto nos va a ayudar a minimizar de gran manera los riesgos que se nos puedan llegar a presentar. Los riesgos y sus controles son continuamente revisados, como les indicamos. Debemos tener un proceso de mejora continua en la organización, llegar y cumplir por lo menos una vez al año, hacer toda una revisión integral o cambios que tengamos en el entorno, cambios de personal. Muchas veces tenemos identificado cuál es nuestro personal crítico, entonces si tenemos la salida de algún colaborador que fue crítico, pues nos buscamos y venimos a revisar qué tanto nos puede afectar eso en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. La confianza de clientes, socios estratégicos por la garantía, la calidad, la confidencialidad comercial. Es muy importante que el cliente confíe en nosotros, que de verdad nos vea como una empresa segura y estable con la cual se pueden hacer negocios. Entonces, al tener un efectivo modelo de gestión de riesgos dentro de la ISO 27000, nos puede ayudar y nos puede dar todos estos beneficios en la organización. Como todo proceso, pues tiene que estar identificado o tiene que llevarse a una auditoría que nos permita analizar oportunidades de mejora. Entonces, la auditoría nos permite identificar
cuáles son esos puntos en los que debemos de trabajar realmente y que debemos tomar los recursos para analizarlos y llegar a un punto de mejora estable para la organización. Como les indiqué, la declaración de la aplicabilidad de la norma ISO 27000, o más conocida como SOA, es un documento central, es una matriz con 114 controles divididos en 4 secciones que nos van a permitir valorar cada parte que hemos implementado en el sistema de gestión de seguridad de la información. La declaración de la aplicabilidad es el principal vínculo entre la evaluación del riesgo y el tratamiento y la puesta en práctica de la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque con la declaración de la aplicabilidad lo que venimos a valorar son los controles. Si los controles que implementamos fueron los correctos para minimizar esos riesgos. De verdad identificamos el marco de gestión de la seguridad de la información, establecimos una política de seguridad general, establecimos una política de seguridad de la información ya para la parte operativa, establecimos cuáles eran nuestras partes interesadas, identificamos también cuáles eran los riesgos y definimos una metodología adecuada de gestión de riesgos, establecimos un plan de capacitación, establecimos cuál era la tecnología que teníamos implementada. Entonces, por medio de estos 114 controles podemos identificar puntos de mejora que nos lleven a una lista de chequeo o a una revisión preliminar para identificar o establecer ya luego un informe formal que le presentamos a la alta gerencia indicando este fue el proceso de gestión de seguridad de la información que establecimos en la organización, estos fueron los puntos que establecimos, estos fueron lo que desarrollamos, este es el cumplimiento que le estamos dando y estos son los planes de acción en los puntos de mejora que tenemos. Y el seguimiento que le vayamos a dar a cada uno de esos planes, ya sea el departamento de cumplimiento de su empresa o la auditoría interna que ustedes tienen establecida en la organización o si tienen a una persona dentro de sus colaboradores que es un auditor en seguridad de la información que le pueda dar seguimiento a estos planes que de verdad le den cumplimiento. Ya para ir finalizando, pues es importante y les presento un marco conceptual de todo lo que establece la norma ISO 27000. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para desarrollar un proceso de gestión de seguridad de la información? Como les indiqué, es lograr el compromiso de la gerencia, es establecer y adiestrar el equipo de implementación. Recordemos si es que tenemos que comenzar con una capacitación a las personas que van a trabajar con nosotros, elaborar la documentación del sistema de gestión de seguridad de la información, auditar el sistema de gestión de seguridad de la información. Algunas personas le tienen miedo a la auditoría, pero la auditoría más bien llega a darle valor. ¿Por qué? Porque nos permite identificar los puntos de mejora para tener un sistema más robusto de seguridad de la información. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos de desarrollar una ISO 27000? Es el aseguramiento de la seguridad de la información, el aumento de confianza por las partes de los clientes, es un elemento de diferenciación dentro de nuestra organización. ¿Por qué? Porque estamos indicando, nosotros nos basamos o tenemos base en la ISO 27000 para la estructura de nuestra información. Ya tenemos una estructura confiable y robusta en la empresa. Un estándar establecido en la organización de que cada uno de nuestros procesos de verdad están estructurados. Cumpliendo de las normativas legales relativas a la protección de los datos, nuestros datos están seguros y confiables. Recordemos que ahora en Costa Rica tenemos la protección de los datos, que es PRODAT. Entonces debemos de cumplir con una serie de regulaciones. Esta norma nos va a ayudar a dar cumplimiento a esa serie de regulaciones. ¿Dónde se puede implementar la ISO 27000? La ISO 27000, como les indiqué, se puede implementar en cualquier tipo de organización, una entidad de intermediación financiera, una entidad tecnológica, una empresa médica. En cualquier organización podemos venir a implementar la ISO 27000. No importa el tamaño, si es una empresa grande o pequeña, si es una empresa que está comenzando, si es una empresa que ya tiene tiempo de estar en el mercado,
puede desarrollar la ISO 27000. ¿Cuáles son los beneficios que tenía? Demostrar que dispone de controles y procedimientos adecuados para asegurar el tratamiento seguro de los datos de la información, asegurar la mejora continua de los controles de seguridad y se tiene un importante elemento diferenciador, como lo dijimos anteriormente. Es muy importante que se entienda qué es la ISO. Como dijimos, es la Organización Internacional de Normalización. Comenzó en Suiza en 1947, es la estandarización de normas y productos, estandarización de normas de productos de seguridad. Y también, ¿qué es la ISO 27000? Establecer requisitos mínimos del sistema de gestión de seguridad, basarse en el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Recordemos que ya nos establecía cada una de las etapas, lo cual nos permite hacer un proceso más eficiente y efectivo dentro de la empresa. Demuestra que se cumpla con los requisitos mínimos para asegurar la seguridad de la información. Y como tal, recordemos la explicación que dimos de que la ISO 27000 es una familia que está integrada por vocabulario, por requisitos de implementación, por buenas prácticas, por directrices, por métricas, por gestión de riesgos, por requisitos para la acreditación de la certificación y por las guías de auditoría. Entonces, como ustedes pudieron ver en esta charla, de verdad son grandes beneficios los que nos dan para la empresa establecer un estándar como este en nuestra organización. Máxime si lo relacionamos ya con si tenemos establecido una ISO 9000 o si tenemos también establecido una ISO 22301 que tiene que ver con la continuidad del negocio y que también dentro de la ISO 27000 están obligados a darle el seguimiento de que la empresa tenga un buen plan de gestión de seguridad de la continuidad del negocio. No me despido sin antes recordarles los cursos libres que tenemos en ULACIT. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos una gran variedad de cursos libres. Cualquier persona puede venirse a matricular en los mismos. Tenemos los cursos de configuración de redes, de análisis de datos. Tenemos el curso de seguridad de la información de la ISO 27000, el cual está enfocado en la implementación que debemos darle en una empresa, cuál es el paso a paso con el cual vamos a desarrollar el proceso de seguridad de la información. Y para ellos, pues están para el público en general. Para más información sobre estos cursos pueden llamar al 2523-4133 o escribirnos por correo electrónico al sit@ulacit.ac.cr. Quedamos a su mayor disposición, les agradecemos el tiempo que nos brindaron. Espero que esta información sea de beneficio para ustedes y quedo a la disposición. Muchas gracias.